Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de clase del día de hoy, miércoles 21 de julio del 2021. Listo. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de los compañeros para comenzar con la explicación de lo que tiene que ver con la temática que estamos viendo a continuación, reforzando lo que son las exposiciones que ustedes han realizado, ¿sí? Estamos 7 conectados, como que se van conectando el resto. Listo, bueno, vamos a continuar, si no, no termino de dar todo lo que es el PDF. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ir viendo cada una de las fases, ¿sí? Si aquí ya se estableció las 6 fases para la creación de un programa, y aquí vamos a ir viendo ya a medida cada una de ellas. A ver, ¿quién me ayuda por favor leyendo la segunda fase, diseño y verificación de algoritmos? ¿Me ayuda por favor? A ver, Brian Tenorio, ayúdame por favor. Uno de los métodos más utilizados para el diseño de algoritmos es el conocimiento que divide y vencerás. Consiste en dividir un problema complejo o su problema, y a su vez esto en otros niveles hasta abajo es obtener sus problemas fáciles de solucionar e implementar. Refinamiento sucesivo. Este método se conoce como diseño descendente o modular. Listo, ok, gracias. Entonces, mira lo que nos dice el diseño y verificación del algoritmo. Dice que utilicemos, ¿cierto? El tan llamado denominado divide y vencerás. Entonces tenemos lo que es un problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Dividir esos problemas en capas o niveles o también denominados como subproblemas. ¿Para qué? Para ir solucionando problema por problema, nivel por nivel, ¿sí? Para poder solventar todo el problema en general, ¿sí? Por eso nos dice que se realiza un diseño descendente o modular, ¿sí? Por cada nivel se va resolviendo un determinado problema, ¿sí? Listo, vamos con el siguiente punto. Herramientas para la presentación de algoritmos. Vamos con el pseudocódigo. A ver, Diana Cabeza me levantó la mano en antes. A ver, Diana, ¿me ayudas? Y después Ibarra Herrera, ¿sí? A ver, Diana Cabeza, por favor, ayúdame con pseudocódigo. Ya. Es un pseudolenguaje intermedio entre el natural del programador y el lenguaje de la programación seleccionado, considerándose por tanto un lenguaje pseudoprogramación. No existe una éxtasis estándar para el pseudocódigo. Perdón, Una sintaxis. sintaxis, ya. Estándar para un pseudocódigo, utilizando una mezcla de lenguaje natural, utilizando como base la lengua nativa del programador, una de las series de símbolos, términos y otras características propias por el lenguaje de programación de alto nivel como Pascal o APL. ¿Sigo? Sí, continúe. Sus principales características son: es fácil aprender y utilizar, es conciso, es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, facilita el paso del programa al lenguaje de programación, es fácil de mantener. Sus principales ventajas sobre las técnicas diagramáticas que veremos a continuación, con su facilidad de creación, evolución y mantenimiento, y la facilidad para expresar el pseudocódigo en cualquier lenguaje de programación.
Sus mayores inconvenientes son son su falta de estandarización y la dificultad para su lectura cuando crece. Las palabras, símbolos y operadores más utilizados en pseudocódigos son los siguientes. Listo, ok, gracias Diana Cabeza. Bueno, ahora mismo vamos a pasar justamente acá a los símbolos. Y se dan cuenta, bueno, el pseudocódigo se puede decir que no es algo estándar, pero sí maneja una simbología, unos operadores y unas palabras que más o menos trata de hacer lo más estándar posible, ¿sí? El pseudocódigo, como nos indica esta lectura que hizo la compañera, ¿sí? Viene algo arraigado con lo que es el algoritmo, ¿sí? Que debe de igual ser preciso, bien definido, finito, ¿sí? Y teniendo en cuenta estas características principales, que debe de ser fácil de aprender y utilizar, conciso, independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, lo cual facilita el paso del programa al lenguaje de programación y es fácil de mantener, ¿sí? Aquí abajo, miren, tenemos los símbolos. Si se dan cuenta, miren, los símbolos aritméticos siguen siendo lo mismo. Suma, resta, multiplicación y división real. En los operadores condicionales, al igual que el lenguaje C, vienen a ser lo mismo. Igual, menor, mayor, distinto. División entera, mira, aparece div, resto o entero, lo que es mod o módulo o la división. Para lo que es la potenciación, doble asterisco o la parte del i, ¿no es cierto?, hacia arriba. Operadores lógicos, también manejan los operadores lógicos. El AND o la y, el operador lógico OR, ¿sí? OR o la O, lo que es la asignación, la flechita. La asignación puede ser la flecha hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿sí? Y comentario que puede ser con doble asterisco o doble slash, ¿sí? En el lenguaje C ya vamos a ver también cómo se colocan los asteriscos. Y de ahí diferentes palabras como entero, inicio, sí, desde, real, final, entonces, mientras, carácter, leer, sin, no repetir, cadena, escribir, según, hasta aquí, ¿sí? Esos son más o menos los ejemplos de palabras y operadores que se utilizan en lo que es el pseudocódigo, ¿sí? Listo. Vamos a ver, Ibarra, ayúdame leyendo lo siguiente, justamente lo que a usted le tocó exponer. Ayúdame, por favor, Ibarra. Derek Ibarra, no se le escucha. Veo que tiene habilitado el micrófono. Ahí me escucha, profe. Ahí sí, listo. Ahí me escucha. Sí, correcto. Continúe. Son herramientas gráficas para la representación visual y gráfica de algoritmos, compuestos por una serie de símbolos icónicos unidos por flechas. Características. Los símbolos representan acciones o funciones en el programa. Las flechas representan el orden de realización de las acciones o funciones, marcando el sentido o flujo del algoritmo. Cada símbolo tendrá al menos una flecha que conduzca a él y una flecha que parta de él, perdón, a excepción de los terminadores y conectores. Se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Sus principales ventajas son que al ser visuales son muy sencillos de entender y que utilizan símbolos estándar. Y su mayor desventaja es la dificultad de mantenimiento y actualización, puesto que deben utilizarse editores gráficos. Los símbolos están normalizados por las organizaciones de estandarización internacionales ANSI, que significa American National Standard Institute, e ISO, International Standard Organization. Y los más utilizados son los siguientes. Listo. Ok, gracias, Derek Ibarra. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí nos dice lo que es un diagrama de flujo, ¿sí? Son una representación gráfica o visual de los algoritmos, ¿sí? Nos da ahí las características principales, lo cuales son símbolos que representan acciones o funciones dentro del programa. Las flechas representan el orden de realizar las acciones o funciones, ¿sí? Marcando el sentido o flujo lógico, ¿sí? Siempre que las flechas nos van a ayudar a direccionarnos en un diagrama de flujo. Cada símbolo tendrá al menos una flecha que conduzca a él. Siempre recuerden utilizar las flechas cuando vayamos a hacer un diagrama de flujo.
se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre manteniendo esa forma de lectura, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son? Otra cosa nos indica en la parte de aquí abajo que son ya diagramas estandarizados, ¿sí? Estandarizados ya sea por la ANSI o por la ISO, ¿sí? Entonces ya hay una estandarización los diagramas de flujo a diferencia de los pseudocódigos. Y aquí tenemos, sí, los gráficos. Miren, esto aquí es muy importante que ustedes se los aprendan porque estos gráficos no solo les va a ayudar en la programación, como una de las compañeras y compañeros explicaba en una de las exposiciones, creo que era Cabeza me parece. No, perdón, Lourdes Quiñones, creo que era la que exponía esa presita de ahí, que los diagramas de flujo no solo se lo utiliza en la programación, sino que se lo utiliza en cualquier rama, ¿sí? En la contabilidad, en lo que es la administración, ¿sí? En la ingeniería, cualquier tipo de ingeniería, en la programación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unos gráficos estándar. Si ustedes se aprenden la gráfica y qué significa esa gráfica, podrán entender totalmente un diagrama de flujo. ¿Por qué les digo que es importante? Si ustedes se fijan cuando ustedes vayan a una entidad gubernamental o cualquier lugar, ya sea SELEC, refinería o acá en el puerto, sí, donde están todas las entidades agrupadas, hay pequeñas pizarras, podemos decir así, o pequeños, ¿cómo es que se llaman estas? Se me escapa el nombre. Bueno, donde hay una cartelera, sí, digámosle cartelera, y ahí en la gran mayoría hay unos diagramas de flujo, ¿sí? En esos diagramas de flujo expresa, por ejemplo, si usted desea sacar una documentación, por medio de un diagrama de flujo le explica cuáles son los pasos a seguir para ustedes poder obtener tal cosa, ¿sí? Pero ustedes para poder entender ese diagrama de flujo, ¿qué deben de saber? Deben de saber la simbología y qué representa. De aquí lo importante de esto, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando cada uno de ellos. Tenemos el primero que es en forma de óvalo horizontal, lo que es el inicio o fin. ¿Qué me dice el inicio o fin? Me dice, representa el comienzo o el final de un programa. Puede representar también una parada o interrupción prevista que sea necesario realizar en el programa, ¿sí? Esto generalmente siempre se utiliza, ¿sí? El inicio y el fin. Cuando iniciamos el programa y cuando finalizamos, recuerden que el algoritmo es finito, entonces debe tener un inicio y un fin para poder resolver. Entrada y salida, ¿sí? Normalmente en el PCIN que vamos a trabajar vamos a utilizar este diagramita de aquí, que es de entrada y salida. ¿Se acuerdan que la primera parte que comenzamos a ver y reforzamos de lo que ustedes debieron de haber visto en primer ciclo en informática básica? Vimos los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, justamente por esto. Nos dice, representa cualquier tipo de introducción de datos en la memoria desde los periféricos de entrada o dispositivos de entrada. Ustedes ya saben cuáles son los sinnúmeros de dispositivos de entrada que tenemos. O envío de la información procesada a un periférico de salida. Ya saben, periférico o dispositivo de salida. Ustedes también ya saben correctamente cuáles son los dispositivos de salida que tenemos en el computador, ¿cierto? Entonces, con este diagrama, ustedes van a saber qué es lo que ingresa o lo que sale, ¿sí? O lo que se va a mostrar por medio de esta graficación. Ustedes para poder reconocer cómo está funcionando esta graficación, si es o diferenciar si es de entrada o es de salida, por ejemplo, va a tener esa gráfica. Si es dato que va a ser proveído a la memoria del computador, va a tener en la partecita de aquí arriba, ¿sí? Una flecha hacia adentro. Significa que la información ingresa desde un periférico o un dispositivo de entrada. Si tiene esa misma gráfica, pero la flecha va hacia afuera, ¿qué significa? Que
la información procesada se va a dirigir a un dispositivo o a un periférico de salida, ¿sí? Con esta misma gráfica. Vamos con este rectángulo que se llama proceso. Este rectángulo nos dice que representa cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria. ¿Qué quiere decir? Que con este gráfico lo que se hace es una actividad, es un proceso a realizar, ¿sí? Luego venimos con la decisión. Ahí era donde veníamos las estructuras de control, ¿cierto? Con las tres primeras podemos hacer una estructura de control. Teníamos la estructura de control secuencial, ¿cierto? Que es esta de aquí, utilizando las tres primeras. Es una secuencial que va de arriba hacia abajo o tomado de izquierda a derecha, secuencial. La siguiente estructura de control es la decisión, la segunda. Y aquí tenemos los tipos de decisión, ¿sí? Decisión simple y la decisión múltiple. ¿Cuándo es decisión simple? Cuando debemos decidir si la condición es verdad o es falsa y tomamos uno de los dos caminos. ¿Qué nos dice la decisión? Nos dice, con esta representación, esta representación que hace representa las operaciones lógicas de comparación entre datos y en función del resultado de la misma, si es verdadero o falsa, si es sí o no. Determina cuál de los dos caminos alternativos seguirá el programa, ¿sí? Esa es la decisión. Y la decisión múltiple, si se dan cuenta, viene una condición, pero tiene varios caminos a escoger, por eso se llama decisión múltiple, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Nos dice, en función del contenido de una variable, su valor en un momento dado, el programa seguirá uno de los diferentes caminos alternativos, ¿sí? ¿Qué dice? Que su valor en un momento dado, dependiendo de la variable, va a obtener un camino deseado, un camino alternativo, ¿sí? Bueno, aquí no me aparece lo que es la parte de lo que es la estructura de control repetitiva, la cual es el while, do while y el for, ¿sí? No está aquí representada, ¿sí? Normalmente el for se lo llaman, ya se me olvidó cómo era el for, pero bueno, no está aquí la figura del for. El while y el do while utiliza una representación gráfica de decisión para poder hacer el while, pero para que sea una condición de repetición necesita un conector. Ya vamos a ir a la parte del conector. Vamos con la parte de su proceso. La gráfica de su proceso es esta de aquí, es un rectángulo, solamente que tiene una entrecomida entre las esquinas del rectángulo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Me dice, llamada a una subrutina o a un subproceso determinado. Vimos en la parte de arriba en cómo un problema en el diagrama, cómo lo podemos dividir, ¿sí? Que hay que dividirlo por niveles, ¿sí? O por subproblemas para que sea más rápido y podamos resolver el problema de una manera mejor utilizando un diagrama, ¿sí? Nos dice llamada a una subrutina o a un subproceso determinado. Una subrutina es un módulo independiente del programa principal que recibe una entrada procesada de dicho programa. Realiza una tarea determinada regresando al terminar el programa principal, ¿sí? Vimos también la parte de las flechas, que son muy importantes, la cual nos sirve de unión entre símbolos e indican el sentido del flujo, sentido de ejecución de las operaciones. Yo lo que siempre les pediré a ustedes que siempre utilicen las flechas, porque con las flechas vamos a saber hacia dónde va el diagrama, ¿sí? Y el conector, que es el que nos permite, por ejemplo, si estamos haciendo una repetición, el conector nos permite hacia dónde ir. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando utilizamos un conector. Nosotros para poder conectar de un lugar a otro debemos utilizar, si utilizamos el mismo número de donde va el conector hacia dónde va a ir o hacia dónde quiere conectar, debe manejar el mismo número. Si es letra, lo mismo, la misma letra. Si está en minúscula, si está en mayúscula, con mayúscula. Este conector circular que nos dice, sirve para enlazar dos partes cualesquiera
de un organigrama a través de un conector en la terminación del primero y otro al comienzo del segundo. Se refiere a la conexión de partes del diagrama en la misma página, ¿sí? Este tipo de conector lo utilizamos solo cuando estamos trabajando en la misma página. Si tenemos una página y tenemos que hacer o continuar el diagrama para resolver ese problema en otra página, ¿qué utilizamos? Utilizamos el siguiente conector, los que tenemos acá abajo, conectores, ¿sí? Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un programa situados en distintas páginas, ¿sí? Acá tenemos la representación gráfica en pantalla, la cual nos dice, miren la figura, la cual nos dice representa una salida de datos a pantalla. Se utiliza a veces en lugar del símbolo de entrada, ¿sí? Del símbolo estándar de entrada y salida. Es decir, si yo voy a mostrar mi información solo por pantalla, puedo utilizar este conector en vez del conector estándar de acá, de entrada y de salida, ¿sí? Entonces, eso tener presente. Lo mismo si es para imprimir algún dato que se haya procesado. Impresora. Este gráfico para impresora. Representa una salida de datos a impresora. Se utiliza a veces en lugar del símbolo estándar de entrada-salida, ¿sí? Entonces, si no deseo utilizar este símbolo, utilizo el de impresora. En el programa que vamos a utilizar, el PCI, normalmente trabaja solo con este de acá, con el estándar. No trabaja con los de acá. Pero si ustedes, por alguna razón, ustedes van a una empresa y ven la diagramación y ven estos diagramas aquí, ya saben que el primero muestra por pantalla y el segundo debe de imprimir. Este diagrama de aquí significa la entrada de información por medio de teclado, ¿sí? Me dice, representa una entrada manual de datos desde el teclado, se utiliza a veces en lugar del símbolo estándar de entrada y salida. El de acá, muy poco utilizado, lo que es la banda, representa una entrada o salida de datos a un sistema de almacenamiento secuencial de datos, como puede ser una banda magnética. Se utiliza a veces en lugar del símbolo estándar de entrada y salida. Sí, es normalmente cuando se utiliza ya sea disco duro, lo que es CD, DVD, se utiliza esta parte de banda. Pero tranquilamente con el símbolo estándar podemos solucionarlo. Disco, sí, o base de datos, nos dice representa una entrada o salida a datos a un sistema de almacenamiento de acceso directo de datos, como un disco magnético. Se utiliza a veces en lugar de un símbolo de entrada y salida. Y por último, esta opción de comentarios se utiliza para añadir comentarios, clarificadores o cualquier símbolo de diagrama de flujo, ¿sí? Ahí tendremos todas las figuras que corresponden a los diagramas de flujo. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Creo que con eso estamos claros todo lo que, y como refuerzo de todas las exposiciones que ustedes han dado. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Nadie? Listo, continúo entonces. A ver, tenemos los diagramas de Nash y Sherman, ¿sí? Esto de aquí muy poco lo vamos a ver, pero por suerte el PCI, así como nos hace el diagrama de flujo normalito, ¿sí? Así mismo lo podemos transformar a diagramas de Nash y Sherman. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esto de aquí? Vamos rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, tenemos todavía 11 minutos. A ver, Rodríguez Patterson, ayúdame leyendo. Diagramas de Nash, diagramas también conocidos como diagramas de Chapin o diagramas N y S, aparecen contenidos en un rectángulo donde un conjunto de símbolos adyacentes representan las estructuras del control básico de la programación estructurada. Sus principales ventajas son adecuación a la programación estructurada, favorecen las técnicas de diseño descendentes, favorecen la partición de los programas en un módulo pequeño, resaltando más las partes generales sobre los detalles concretos, que quedan más pequeños cuando más específicos son. Su Listo. principal, Siga. su principal desventaja es su dificultad de modificación. En las siguientes figuras se muestra las principales construcciones de los diagramas de Nash-Sherman. Listo. Ok, gracias, Rodríguez Patterson. Si se dan cuenta,
A diferencia de lo que son los diagramas de flujo, en los diagramas de flujos tenemos unas gráficas ya preestablecidas, ¿cierto? Pero lo que es la entrada, proceso, decisión, salida, ¿sí? Cinta magnética, disco, comentario, conectores. Acá en cambio se maneja por medio de rectángulos anidados entre sí. Aquí podemos ver los ejemplos, miren. Y ya habíamos visto la estructura de control, cómo se mantiene, ¿no? Estructura de control secuencial, selección y repetición. Aquí cuando es una estructura de control secuencial, miren, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Cuando es selección, tenemos dos tipos de selección. Selección simple, con el verdadero y falso, y la selección múltiple. Con la selección simple, la condición, verdadero, realiza la tarea, falso, realiza la tarea. Selección múltiple, la condición, cuando es un valor 1, realiza esta tarea, valor 2, realiza la tarea, valor 3, realiza esta tarea, y así sucesivamente, dependiendo del valor que se obtenga, realiza la tarea. Y cuando son las estructuras de repetición, tenemos la condición para hacer la tarea. Este normalmente es el while, que primero revisa y luego hace. Y la condición do while, que primero hace y después revisa. Tareas, condición, ¿sí? La repetición. Listo. Aquí ya son ejemplos de diseños de algoritmos, ¿sí? Eso de aquí ya veremos en la siguiente clase. Esto no lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Ya con esto, con lo que les he explicado, ustedes ya con eso pueden rendir el examen que les voy a colocar, ¿sí? Entonces, el examen que les voy a colocar, con esto estamos terminando la clase del día de hoy, terminamos justo a tiempo. El examen que les voy a colocar de aquí en unos minutitos van a tener hasta el día de mañana, hasta mañana van a tener para rendir. Tienen el día de hoy para revisar, ¿sí?, el video de la clase que les he dado. Tienen también para revisar los PDF y ya mañana rendir el examen. El examen lo pueden rendir desde, bueno, va a estar abierto desde hoy, que ya les avise por medio de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Les avisaré, ya está subido el examen, ya lo pueden rendir y van a poderlo rendir hasta el día de mañana, hasta las 11:59, ¿sí? Listo. ¿Alguna inquietud, alguna duda, por favor? Ya saben, me levantan la manito y les doy paso. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Voy a detener la compartición. Voy a hacer una captura de pantalla para expresamente ver quiénes están conectados y así lo de la lista que me aparece. Dígame, yo en España, lo escucho. Profe, el examen a las 11 de la mañana, 11 de la mañana o 11 de la noche. 8. A ver, el examen, si hoy día mismo se los habilito, es decir, hoy día mismo, porque ya tengo ya elaboradas las preguntas, solamente de subirles al aula virtual. Si el examen va a estar habilitado desde el día de hoy hasta el día de mañana, hasta las 11:59, ¿sí? El examen va a estar habilitado. Sí, ustedes verán la hora en que lo rinden. Lo pueden rendir hoy día, mañana, pero se cierra el examen el día de mañana a las 11:59, ¿sí? Yo ni bien les termine De mañana, pero de la mañana, profe, o de la noche. 11:59 de la noche. Sí, tienen todo el día de mañana para poder rendir el examen, ¿sí? Por eso les digo, tienen hoy día para que puedan revisar los PDF. Termina la clase, yo enseguida subo los videos, les informaría que ya están subidos los videos para que ya los revisen y así ya más tranquilo revisando los videos, las clases, ¿sí?, los PDF, ya puedan rendir el examen sin ningún problema y el día de mañana más tranquilo. Y tienen el día de mañana todo el día hasta la noche, hasta las 11:59 para poder rendir el examen, ¿sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿No? ¿No hay duda? No, profe, parece que está todo claro. Listo. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces a todos y con esto damos por terminado la clase del día de hoy, ¿sí? Estudien, por favor, revisen los videos, lean los manuales, los PDF. Con esto termino de hacer lo que es el refuerzo de las exposiciones que ustedes realizaron en las clases anteriores, ¿sí? Listo, que tengan una buena noche y nos vemos ya la próxima semana. Pasen bien. Igualmente, profe, pase bien. Bien, usted también, ingeniero. Igualmente, profe. Buenas tardes. Y ahí pasen bien.